Arata, debilucho y sin escrúpulos, carga con el recuerdo asqueroso de haber perdido a su amor platónico por ser un tímido perdedor. Sin embargo, su vida sin juegos pega un giro brutal cuando descubre que fue adoptado y que sus 5 hermanas no comparten sangre con él. Entonces, en una zona pudiente de Tokio, en una mansión enorme, vive un empresario autodidacta y malditamente exitoso. Como a ese hombre le encantan las familias numerosas, allí conviven 7 hijos que se adoran con esa intensidad que roza lo incómodo. Conocidos como la familia Shunji, el mayor, Arata, le plantea a su hermano menor, Shion, la idea de atrapar a una mala persona para acercarse al amor, pero Shion lo manda al carajo con elegancia y no lo ayuda. Además le sonsaca datos de la chica que le gusta, aunque Arata insiste en que solo le parece linda, no deseable. A Shion le chirría que el heredero de los Shunji sea incapaz de concretar nada, pero Arata reconoce que su escepticismo con el destino le complica el corazón. En ese instante irrumpen Ouka, Kotono, Banri, Minami y Seiha, sospechando que los dos hablaban de chicas. Shion, desgraciado, los expone con una broma estúpida sobre medidas de Ouka, lo que la enfurece. Así ordena a su perro que muerda a Arata. Mientras el animal lo mastica, las hermanas sueltan que es karma por sus supuestos acosos. Arata niega interés en ellas, pero Seiha le restrega el incidente con Kotono. Él asegura que fue un malentendido y Banri lo respalda, sentenciando que la curiosidad estúpida es normal. Aún así, Seiha advierte que esos cruces fraternales son tabú y que no van a tolerar más mierda. Mientras tanto, Minami cree que Arata es, en el fondo, un tipo bacán. Sin embargo, cuando intenta agradecerle, le mete un puñetazo por reflejo, según dice, curtido con Street Fighter, dejando a todos confundidos con su lógica torpe. Luego, Ouka recuerda el cumpleaños de Kotono. Shion confirma que puede ir y cuando Kotono pregunta por Arata, él asegura que estará, sin excusas baratas. De camino a la escuela, la gente babea por las hermanas y comenta lo afortunados que son esos hermanos viviendo bajo el mismo techo. Sin embargo, en clase, Arata le confiesa a Shion que la realidad apesta. Los hermanos varones siempre cargan con los castigos, mientras el padre toma partido por ellas. Shion entiende por qué el mundo las idolatra. Banri es una belleza dulce, Seiha es una genia, Minami apunta a atleta olímpica, Ouka lidera como futura presidenta del consejo y Kotono parece un ser puro que pide ser protegido. No obstante, Arata solo ve diablos con falda. Además, Shion le recuerda el episodio con Kotono, cuando ella le confesó sus sentimientos y Arata tuvo que rechazarla por el maldito tabú. En ese momento, Arata ve por la ventana a la chica que le gusta, Lala Yokoyama, y al notarla, Shion entiende cómo las cicatrices que le dejaron sus hermanas lo volvieron pasivo con las mujeres. De vuelta en casa, Arata duda si enviarle o no una solicitud de amistad y se amarga porque Shion tenía razón sobre su actitud cobarde. Entonces entra Ouka a pedirle sus apuntes. Ella le agradece como gemela y él aclara que son mellizos. Mientras ella copia, él se distrae con su presencia y cuando intenta comentar su atuendo, Ouka le exige que se controle y no haga el ridículo. Luego ella le pregunta por la chica que le gusta. Nervioso, él admite que es Lala y ella la reconoce, ofreciendo presentarlos porque comparten comité. Arata corta en seco, dice que se encargará a su manera y que no es asunto suyo. Ouka, molesta, se larga dando un portazo. Mientras tanto, Kotono, en su cuarto, mira la foto familiar y no deja de clavar la vista en Arata. En los días previos a su cumpleaños, él piensa demasiado en el destino, preguntándose qué sería de su vida sin esas 5 hermanas. En ese trance, ve a Lala con un hombre al que asume como futuro padre de su bebé y se le cae el mundo con una estúpida mezcla de celos y dolor. Llega el fin de semana. Empapado por la lluvia, Arata sale hacia la fiesta de Kotono. En el pasillo se cruza con Ouka, que se burla de su facha, y luego todos se reúnen en el comedor esperando al padre. Sin embargo, estalla una discusión. Ouka descubre que Minami perdió los AirPods que le prestó y comienzan a lanzarse apodos venenosos, deseando nunca haber sido hermanos. Los demás miran con hartazgo hasta que Arata revienta y les ordena parar, recordándoles que, con toda su mierda, siguen siendo familia. Ellas terminan sonriendo a regañadientes ante ese mini discurso. Entonces aparece el padre, Kaname, y da inicio a la celebración. No obstante, antes del brindis por Kotono, suelta un bombazo. No son hermanos de sangre. Aún así, asegura que los ama como propios. La verdad es simple y cruel. Todos son adoptados, con la única excepción de Minami y Shion, que sí son gemelos. Lo cuenta por una promesa hecha a su difunta esposa. Pide continuar con la fiesta, pero mientras sirven la cena, cada uno queda en shock, con el estómago hecho trizas. Más tarde los hermanos se encierran a conversar. Cuando la criada está por servir el té, Banri la despide y pide privacidad. El ambiente se tensa. Aún así, Minami sigue alegre, quizás por la chispa luminosa que heredó de su padre. Ouka se siente engañada y reprocha que Kaname pudo decirlo antes, mientras Seiha, fría, considera que contarlo en el cumpleaños de Kotono fue el momento preciso por la promesa. Siendo la mayor, le preguntan a Banri si recuerda algo del pasado cuando llegaron a la casa Shunji. Ella admite que sí, pero se niega a soltar detalles, afirmando que no importan. Lo crucial, dice, es quererse y sostenerse, sin importar los papeles. Esa arenga levanta el ánimo y todos se van a dormir medianamente en paz, aunque con la cabeza hecha mierda. Sin embargo, al regresar a sus cuartos, Arata se queda clavado, rumiando la noticia. Ya en su habitación, intenta despejarse con un baño. Entra sin mirar bien y de golpe se encuentra con Kotono en la bañera. Huye al instante, torpe y rojo, lanzando
disculpas. En lugar de molestarse, Kotono le pide, como siempre hacían de niños, que le lave la espalda. Arata, con un suspiro cansado y el cerebro hecho un desastre, acepta y cumple, mientras ella se relaja, disfrutando esa cercanía que, para su desgracia, ahora ya no está encadenada por la sangre. Arata le pide que se frote la espalda, sin embargo Kotono admite que le gusta cuando es él quien la lava, y lo suelta con una calma desgraciadamente dulce. Mientras tanto, Ouka descansa en la cocina hasta que Shion se le une. Luego, tras lo ocurrido, ella pregunta si Arata dijo algo, porque le pesa como plomo descubrir que él no es su gemelo. Shion, serio, asegura que Arata se siente igual. Además recuerda que, como heredero de los Shunji, Arata carga la responsabilidad de ser el mayor de todos. Entre tanto, en el baño, Kotono le da a Arata un abrazo suave por la espalda, pegajoso y maldito. A la par, Shion le explica a Ouka que, al no ser consanguíneos, todos podrían casarse legalmente entre sí, y aunque a Ouka le repugna imaginarse con alguien como Arata, reconoce que Shion no miente. Luego le ordena que haga que el debilucho deje de clavarle la mirada en sus malditas tramas, pero Shion lo excusa como un joven hormonal, estúpido pero normal. Entonces Ouka exige saber qué pasó realmente entre Arata y Kotono. Shion duda porque prometió guardar el secreto. Aún así, ante la certeza de que nadie cree a Arata, un pervertido que atacaría a su propia hermana, termina contándolo. Kotono le confesó sus sentimientos cuando aún vivían como hermanos. Arata la rechazó por el tabú. Sin embargo, fue Kotono quien lo forzó en aquella escena que, vista de reojo, pareció escandalosa, con él encima por accidente. Tras enterarse de que no comparten sangre, todas entendieron que la cosa podía ponerse más caliente, para bien o para maldita desgracia. De vuelta en el baño, Arata intenta apartar las manos de Kotono, pegadas a su piel como una condena, pero ella le recuerda que, al no ser parientes, podrían estar juntos e incluso casarse un día. Ella se autodefine como chica mala. Él, no obstante, activa el modo hermano mayor y sentencia que, aunque no haya lazos sanguíneos, seguirá cuidándola hasta que un día se case con alguien. Entonces Kotono vuelve a la bañera, resopla que Arata es la persona más amable y más cruel que conoce, y él se retira deseándole feliz cumpleaños, mientras ella queda con el deseo atascado como una espina. Sin saberlo Arata, alguien lo observa al salir del baño. Después camina hasta su cuarto, rumiando si Kotono actúa así por lo ocurrido. Al entrar, lo recibe Seiha, que estudia mientras lo espera. Sin rodeos, ella quiere saber dónde estuvo. Él miente con torpeza, diciendo que estuvo dando vueltas por la casa. Luego ella comenta que su cuarto, aunque es el más pequeño entre los hermanos, se siente como el más grande, y eso los lleva al recuerdo del primer piedra, papel, tijera para decidir habitaciones, que Arata perdió como un estúpido novato. Antes de que reaccione, Seiha lo empuja a la cama, se monta sobre él, le exige discreción y pega su cuerpo al suyo, empujándolo a la zona de peligro. Arata sospecha que Seiha es igual que Kotono. Por fortuna, ella aclara que no le importa a él en lo sentimental. Acto seguido, revela que lo vio con Kotono en el baño, toda la interacción, y antes de pedir explicaciones, él la separa para evitar un estallido vergonzoso. Seiha admite que siempre supo de los sentimientos de Kotono. Además, sospecha que al saber que no son hermanos, Kotono perdió los frenos. Lo felicita por manejar bien la situación. Sin embargo, para evitar que ceda, tenía que asegurarse de que él no quisiera desarrollar tramas con ninguna. Arata protesta por el método de subirse encima. Ella, fría, responde que como no siente nada por él, no ve el problema. Después recuerda que el romance entre hermanos solía traer descendencia cuestionable. Ahora esa regla ya no aplica y nada detendrá a Kotono si quiere que Arata expanda sus dominios. Incluso sugiere que podría pasar entre ellos y, aunque odia la idea de tocarse las barrigas, admite que no es imposible. Sale del cuarto contenta de que él no se rindiera, aunque al cerrar la puerta, duda si en realidad no se dio cuando estaba encima. A la mañana siguiente, Arata despierta, hecho mierda tras la montaña rusa emocional. Al salir, se topa con Banri y Kotono, luciendo un uniforme de enfermera. Banri aclara que es suyo, que quería probárselo, y decidió probar también con Kotono. Luego pregunta si le parecen sexys. Arata dice que no, lo que hace llorar a Banri mientras exige que admita lo contrario. Él se niega, nervioso y culpable. Después van a la escuela, se les une Cheyenne y, en el trayecto, observan cómo otros tipos se devoran con los ojos a las hermanas. Cheyenne comenta que si supieran que no son hermanos, la reacción sería otra. Verlas tan tranquilas le confirma que las chicas mienten mejor que los hombres. Arata asiente, aunque sabe que por dentro ellas están tan afectadas como él. La jornada transcurre normal, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, al salir de clases, Arata entiende que todo sí cambió y se repite que no es para tanto. En ese instante aparece Minami y lo sorprende verla fuera de práctica. Caminan a casa y él la elogia por su disciplina, por los trofeos cosechados y por ese cartel de futura atleta olímpica que lleva colgado. De repente ella queda rodeada por fans pidiendo locuras asquerosas como lamerle los dedos de los pies y beber agua de su baño. Cuando se dispersan, Minami explica que ganó ese séquito baboso tras una sesión de fotos vistiendo un traje masculino. Entonces Arata le propone divertirse en su día libre, intentando salir de tanta tensión maldita con un respiro. Minami, para sorpresa de Arata, le informa que el descanso de la práctica se debe a que su entrenador le ordenó estudiar. Sus notas están hechas mierda. Aunque es la más atlética de los hermanos, también es la más idiota. Entonces, como hermano mayor, Arata se planta como tutor y la lleva a un karaoke para estudiar en privado. Mientras le enseña, no puede evitar notar lo bien
que luce de cerca. Sin embargo, ella se distrae, elige una canción y cuando intenta resolver preguntas sola, falla todo. Aún así, le vale y se pone a cantar horrible, cambiando la letra para hablar de su vida en tenis. Arata quisiera que estudie, pero termina soltándose y disfrutando el momento con su ex hermana, por más maldita distracción que sea. Al terminar, salen del cuarto y Arata se esconde al ver a Lala con su novio. De camino a casa, conversan sobre la noche anterior. Minami opina que, al no ser hijos de su padre, deben encontrar a sus verdaderos padres. Además, siente pena por Kotono, la menor. Arata nota que Minami, pese a su torpeza, es una buena hermana. Ella lo provoca diciendo que, como ya no es su hermano mayor, puede tratarlo como senpai. Él le pide que no lo diga en voz alta, porque su situación es rarísima. Aún así, Minami insiste en que lo importante es el vínculo de toda la vida. Cuando él pregunta cómo supo lo de Lala, ella revela que Ouka se lo contó, y Arata confirma que Ouka es una maldita bocona. Minami, sin embargo, le asegura que él es buena persona, y lo anima aunque Lala no vea su valor. Arata, tocado, respira. De vuelta en casa, Minami le lleva un pastel a Ouka, que lo agradece y le devuelve los audífonos, disculpándose por haberlos perdido. No obstante, Ouka se los entrega otra vez a Minami para que los guarde, cerrando la pelea con paz. A la mañana siguiente, Arata se cepilla los dientes pensando en la cagada de Kotono el otro día. Al salir, se cruzan y se saludan con torpeza. En ese instante aparece Seiha. Lo asa por seguir recordando el incidente del baño y exige que la llame Seiha-chan. Cuando él accede, ella queda medio satisfecha. Luego pregunta si teme lo que pueda pasar con Kotono. Aunque él dice no sentir nada, a Seiha le preocupa porque percibió algo en él. De golpe irrumpe Minami en modo Street Fighter, alardeando de su sesión de juego y de cómo lo hizo trizas. Al llamarlo senpai, Seiha se indigna y suelta que senpai se usa con gente madura, no con un debilucho como Arata. Mientras se van, él maldice tener que empezar el día con ese circo. En la escuela, Arata se congela al ver a Lala y decide no mover un dedo. Ouka aparece para burlarse y le suelta que debería confesar. Cuando él dice que Lala ya sale con alguien, Ouka remata que perdió toda su aura por ser rechazado sin siquiera intentarlo. Sus amigas la llaman y al salir con ellas comenta el plan de ir a un parque marino por el cumpleaños de Kotono. Arata alucina con lo popular que es Ouka, tan distinta a la Gremlin que conoce en casa. Las amigas notan a Arata y le dicen a Ouka que él es sexy y que saldrían con él sin dudar, incluso con ganas de ser mamá de su bebé. Ouka responde que es mala idea porque Arata es un idiota que no puede atrapar ni a un villano, aunque, intentando hundirlo, termina alabándolo y se sonroja como estúpida. Al volver a clase, Arata procesa lo del viaje y solo espera que no pase nada raro. Al día siguiente, los hermanos llegan al parque marino. Al ver a la mascota, Ouka y Minami se lanzan por una foto. Minami anuncia que tiene hambre y Banri le pide a Arata que la acompañe por comida. Momentos después, regresan con bandejas, pero los demás ya no están, se esfumaron con la mascota. Arata intenta llamarlos, nadie contesta, entonces Banri propone que, total, eso ya parece una cita de dos y tarde o temprano se cruzarán con el resto. Arata pregunta qué hacer con la comida y como un estúpido de buen corazón, termina comiéndosela casi toda. Como pareja improvisada, Banri se aferra al brazo de Arata con descaro y él se pone nervioso ante el encanto peligrosamente mayor de ella. Banri se pega con demasiada confianza, lo hace sonrojar y cuando él intenta recordarle que son hermanos, ella le corta. Allí nadie lo sabe, así que deberían disfrutar. Él se ruboriza más y Banri se burla, segura de que él está gozando el plan. Luego se disculpa por su desparpajo, alegando que su presencia abruma a un inexperto como él. Mientras avanzan entre miradas ajenas, le suelta que debería estar feliz de tener a una villana así a su lado. Aunque le jode, Arata nota como los tipos alrededor no les quitan los ojos de encima por culpa de Banri. En ese instante, ella que ofrece un premio descarado y él, rojo como tomate, le pide que pare esa mierda antes de que todo se salga de control. Mientras subía las escaleras con Banri, Arata no pudo evitar contemplar la maldita vista frente a él y por baboso se cayó, quedando avergonzado. Ella le tendió la mano, él aceptó y para colmo, Banri lo llamó lindo. Luego disfrutaron su cita privada mientras los demás hacían lo propio. Aún así, Arata siguió llamando hasta que, tras varios intentos, contactó a Shion. Como estaban lejos, decidieron seguir divirtiéndose. Entre tanto, las chicas comentaron que Banri se burlaría de Arata hasta hacerlo desear no haber sido hermanos y enfocaron a la cumpleañera, Kotono, animándola a subir a todas las atracciones. De vuelta con Arata, él y Banri descansaron tras tantas vueltas. Ella tenía hambre, él saturado por toda la comida de antes. Cuando Banri mordió sus churros, Arata notó esa sonrisa preciosa detrás del acto de zorra encantadora y con curiosidad le preguntó qué sentía por el anuncio del padre. Banri admitió sorpresa al inicio, pero dijo que quería detalles. Arata entonces confesó que no deseaba que su relación de hermanos cambiara. A Banri se le iluminaron los ojos, le acarició la cabeza, como siempre que Ouka y las demás lo hacían llorar y recordó el voto que tomó, como hermana mayor, protegerlos a todos, incluso al precio de su vida. Arata entendió otra vez que Banri siempre fue ese escudo desgraciadamente noble. De pronto una niña torpe resbaló con bebidas, el líquido voló hacia Banri y Arata se interpuso, empapándose. La cría se disculpó, él tranquilo dijo que estaba bien. Banri se preocupó y Arata, en tono firme, sostuvo que, igual que ella, protegería a todos como hermano menor. Eso la animó.
Kotono entendió que ese debilucho crecía en silencio. En ese momento llegaron los demás, y al verlo mojado, bromearon con que Banri casi lo ahogaba en jugo de mariscos. Luego siguieron hacia otra atracción. Por el camino, Banri pidió tomarle la mano, no aceptó excusas y lo arrastró con una sonrisa maldita. Ya de noche, mientras jugaban en el puente con pose de princesas, los chicos y Kotono fueron al baño. Entonces, Seiha vio la oportunidad de informar al grupo sobre lo ocurrido entre Kotono y Arata. Tras contarlo, nadie podía creer los ovarios de Kotono aferrándose a Arata con esos planes. Preguntaron qué hizo él. Seiha explicó que, como buen hermano, la calmó y frenó los avances. Aseguró que Arata no es un degenerado, y lo dijo con pruebas. Lo montó para medir latidos y reacciones, pero para su alivio, nada subió. Lo contó porque cree que hay que actuar antes de que pase algo. Decidieron no enfrentar a Kotono para no espantarla. En ese mismo instante, Ouka recordó que Kotono ya intentó algo parecido y Arata cargó la culpa, quedando como pervertido. Así, Seiha entendió que el anuncio del padre encendió el impulso de Kotono por los bebés tabú. Banri, sin embargo, los calmó. Nada de conclusiones apresuradas. Dijo que habló con el padre para indagar antecedentes y supo que, como huérfanos, jamás encontraron a los padres de Banri ni supieron quiénes eran. Concluyó que lo mejor era bajo perfil y vigilancia, y todos aceptaron. Luego caminó a la tienda de mercancía, varias se entusiasmaron con figuras. Al ver a Kotono actuar normal, Arata respiró aliviado. El anuncio los golpeó, sí, pero seguían juntos. Estaba convencido de que nada cambiaría. Comenzó el espectáculo de fuegos artificiales y lo disfrutaron unidos, como hermanos, aunque con el corazón enredado de mierda. Más tarde, mientras los demás compraban, Arata creyó ver a una chica parecida a Lala y se puso tenso. Ouka apareció, notó su nervio y lo invitó a caminar. Dijo que le resultaba raro no ser gemelos verdaderos. Él cortó el hilo, afirmando que siempre será su melliza, aunque no compartan sangre. Entonces ella recordó cuando creían tener telepatía y saber lo que el otro pensaba. Arata se puso nervioso, preguntó a qué venía eso, y para su desgraciada sorpresa, Ouka soltó que lo ama. Él entendió que todo estaba a punto de cambiar. Días antes, en la escuela, Shion le había preguntado a Arata si alguna vez vio románticamente a sus hermanas. Arata, esquivo, quiso saber por qué. Shion explicó que, al no ser hermanos, la descendencia ya no era tabú y que Kotono incluso se le lanzó. Aún así, Arata aseguró que jamás vio a sus hermanas de ese modo. Sin embargo, en el presente, tras la confesión de Ouka, la miró como algo más que hermana, casi como pareja posible. No obstante, Ouka aclaró que lo ama de forma platónica y la tensión se aflojó. Arata, aliviado, se convenció de que, aunque el infierno se congele, Ouka no lo verá como candidato romántico. La tildó de tsundere dura de roer y ella lo dejó pasar, recordándole que compre recuerdos. Sin embargo, mientras él reía, le retumbó lo dicho por Shion sobre ver a sus hermanas románticamente y empezó a ajustar su maldita brújula. Uka, en su paseo solitario, no logra sacarse de la cabeza lo que le soltó a Arata, y además reconoce con rabia contenida que le carcomen los celos por Kotono, sobre todo después de que Seiha le contara que Kotono se le declaró a Arata. A la mañana siguiente, Arata se revienta en el gimnasio de la casa, puliendo esos malditos abdominales marcados, cuando Minami aparece con ganas de unirse. Él celebra su llegada, aunque ella le baja el volumen porque aún es temprano. Luego lo elogia por no saltarse nunca el entrenamiento y le recuerda cómo su padre lo exprimía hasta los huesos para forjar a un líder. Sin embargo, Arata sigue sin ver el beneficio mental de esa paliza constante. Aún así, él le reconoce a Minami su disciplina de hierro rumbo al sueño olímpico, y ella, aunque intenta ignorarlo, se sonroja como una tonta. La noche anterior, mientras compraban recuerdos, las chicas notaron que Ouka y Arata desaparecieron, por lo que Minami salió a buscarlos y, para su desgracia, alcanzó a oír la confesión de Ouka. Desde entonces anda estresada, sin ganas de terminar convertida en la tía de unos futuros críos, y se enreda pensando cómo encarar el asunto. Arata la saca de ese torbellino diciéndole que deje de holgazanear. Ella improvisa unas mancuernas y él le remata que su forma es una mierda. Reuniendo valor, Minami pregunta si pasó algo entre Arata y Ouka. Sin entender a qué apunta, él responde que, aunque discuten, siguen tremendamente unidos. Justo lo último que ella quería oír sabiendo lo que oyó. Entonces se larga del cuarto, incapaz de sostener la presión y sin saber cómo manejar el embrollo. Más tarde, ya con el sudor seco, Arata se dirige al baño, dándole vueltas a lo que dijo Minami sobre Ouka. Abre la puerta y se topa con Seiha en plena ducha, envuelta en su maldita armadura de trama. Él se pone tenso, a ella le da lo mismo y comenta, con esa frialdad suya, que atraviesan lo típico de una comedia romántica, solo que sin mandarlo a volar de un puñetazo. Arata intenta cerrar, pero la ropa de Seiha traba la puerta. Resignado, recoge las prendas y las deja en el cesto, evitando mirar. Aún así, al alzar la vista, nota que Seiha actúa exactamente igual que siempre, mientras él carga pensamientos degenerados y estúpidos. Se fija en el anillo que su madre les dejó y le pregunta si ya le ajusta. Seiha dice que aún queda suelto, pero no piensa soltarlo por nada, por el recuerdo de su madre. Solo en su habitación, Arata recibe a Banri, que entra sin ceremonias. Ella se burla de su cuarto impecable y le refresca las veces que el padre lo reventaba por dejar tirada la mugre. Él pregunta a qué vino, ella divaga, asegura que solo quería visitar, pero de inmediato husmea su laptop y suelta y guarda videos picantes. Para colmo, lee el título de una edición limitada de videos de Mia Khalifa.
Arata, rojo de vergüenza, le arrebata el equipo y pregunta cómo demonios rompió la contraseña. Banri, con desparpajo, aclara que el asunto estaba en las notificaciones del correo y que ni necesitaba contraseña. Arata quiere hundirse. Banri, en cambio, suelta que hasta se siente aliviada de que su hermano sea un hombre culto que reconoce nombres como Johnny Sins y Mia Khalifa. Acto seguido, lo invitan a una cita, así de descarada. Al día siguiente, en esa cita, Banri lo lleva a una tienda de teléfonos porque sabe que él quería actualizar el suyo hace tiempo, y Arata se alegra con el gesto. No obstante, ella no suelta la maña y provoca con que después podrían ir a un hotel y hacer yoga caliente hasta que salga y se ponga el sol, pura lengua maldita, para incomodarlo. Cuando toca elegir, Arata decide rápido y sin vueltas. A Banri le intriga la velocidad y él explica que no le importa el diseño. Entonces ella divaga sobre cómo la gente elige los teléfonos como elige pareja. Quien prioriza características prefiere la personalidad a la apariencia. Aún así, sentencia que la fachada sí importa, porque si algún día toca un vínculo insufrible, al menos queda una cara bonita que mirar en vez de un cerdo feo. Tremenda crueldad envuelta en sonrisa. Llega la vendedora con el equipo y al ver a Banri pegada a Arata, ofrece un descuento por plan de pareja. Arata quiere declinar, pero Banri finge ser su novia y acepta, hasta que él corta de raíz y rechaza el trato. Después Arata se pregunta por qué demonios Banri lo invitó a salir justo ahora. Sin embargo, su cavilación queda en pausa cuando ella detecta un puesto de helados y con esa energía desgraciada que arrasa, lo arrastra sin pedir permiso. Después de conseguir el maldito helado, Banri le recuerda a Arata aquel desastre cuando todos terminaron a los gritos por un puto helado. Él rememora cómo Minami se comió por error el de Kotono, y como esta era tan jodidamente callada, fue Ouka quien saltó a defenderla, iniciando así una bronca monumental entre todos. En medio de ese caos, Kotono, cobarde ante las confrontaciones, se metía al armario a llorar sus penas, ganándose el apodo ridículo de el hada del armario por parte de sus hermanas. Banri le recuerda también cómo ella misma solía cagar de miedo con cualquier cosa sobrenatural, pero le manda a callar rápido, alegando que aún la aterra pensar que Casper, el puto fantasma amigable, podría estar rondándola. En ese momento, Banri le pregunta a Arata si pasó algo y le asegura que como su hermana mayor, lo va a respaldar sin importar qué. Él le dice que todo está bien, sin soltar más. Mientras tanto, Kotono está en su habitación, mirando las fotos del viaje de cumpleaños. Al ver a Arata en una de ellas, se queda fijamente observándolo. Luego recibe un mensaje de Banri en el chat grupal de las hermanas, donde muestra que está en plena cita con Arata, comiendo helado. A Kotono le hierve la sangre del maldito celo, pero respira hondo, evita actuar como loca y guarda la foto. Durante la cita, Banri le propone a Arata continuarla, cosa que lo agarra por sorpresa. Sin embargo, Banri de pronto se clava con un mensaje en el celular y le dice que tiene que irse urgentemente. Antes de irse, Arata le lanza que la próxima vez debería salir con un novio de verdad. Ella, sonrojada de oreja a oreja, se burla de él diciéndole que no se emocione tanto. Cuando se aleja, todos a su alrededor se quedan embobados, negándose a creer que exista una mujer tan condenadamente hermosa. Banri, ya lejos, llama a Minami y le cuenta que no logró sacarle nada a Arata sobre lo que pasó con Ouka, ni siquiera después de la maldita cita. Minami sigue convencida de que Uka sí le dijo que lo amaba, así que, intentando convencerse de lo contrario, le escribe a Banri que quizás escuchó mal. El problema es que manda el mensaje al chat grupal de las hermanas. En cuanto se da cuenta, lo borra a la velocidad de la luz y reza a todos los dioses del anime para que nadie lo haya leído. Justo entonces, Ouka entra al baño y pide turno para bañarse. Minami, muerta de miedo, se relaja al ver que Ouka ni enterada del mensaje, pero lo que no sabe es que Kotono sí lo vio antes de que se borrara y se queda tiesa al darse cuenta de que ahora tiene una rival amorosa. Más tarde, durante la cena, Arata nota a Seija algo ida, con la mirada perdida. Se la encuentra sola después y aunque al principio la ignora, termina preguntándole si está bien. Ella le sale con que quería jugar Twister. Arata, incrédulo, accede, pregunta el por qué y Seija le suelta que tras su visita a su cuarto ha estado teniendo pensamientos degenerados y necesita saber si realmente quiere tirar con él. Arata quiere salir corriendo, pero Seija le recuerda que le ayudó en su prueba, así que acepta jugar. Desde el inicio, Arata intenta evitar el contacto como si tuviera la peste, pero eso no ayuda a las intenciones de Seija, quien se le va acercando más y más, buscando provocarse una reacción. El juego continúa por varias rondas hasta que Seija nota su duda. En la siguiente jugada, se posiciona de una forma tan sugerente que haría gritar a cualquier hombre con hambre de carne. Arata, desesperado, dice que se rinde, pero Seija no lo deja ir. En la siguiente ronda, Arata debe poner el pie en el azul, justo bajo ella. Intentas hacerlo con cuidado, pero termina tocando sus pasteles de arroz. Le colapsa el cerebro al sentir lo suave que son. En medio del enredo, Seiga empieza a filosofar sobre dopamina y oxitocina, las hormonas del placer y del deseo sexual. Se pregunta cuándo carajo deja de ser dopamina para convertirse en oxitocina con Arata, al que ahora ve como alguien capaz de hacer ronronear su maldito gato. Y justo ahí se acomoda en una posición que haría orgullosa a Mia Khalifa, lo que hace que Arata, sin quererlo, desee por un segundo ser Johnny Sins. Justo cuando está por colapsar, Seija pierde fuerza y sus pasteles de arroz caen encima de Arata, diciendo que sus músculos se rindieron. Él no puede creer que sintió los pechos de su propia hermana sobre él, pero para su alivio, Seija confiesa que no sintió nada extraño
baño durante el juego, así que puede seguir con su vida tranquilo. Antes de irse, le agradece por su ayuda, dejándolo confundido, preguntándose qué carajo acaba de pasar. En ese instante aparece Ouka, que escuchó su frustración y le pide que más tarde juegue con ella. Arata no entiende por qué diablos ahora quiere jugar sola con él, pero asume que es porque realmente le gusta jugar. Recuerda todas las veces que lo destrozó cuando perdía y, más que nada, sigue dándole vueltas para aquella confesión de amor tan repentina. Empiezan el juego, Ouka lo da todo como si fuera el campeonato mundial. Arata, en cambio, juega tranquilo. En un momento, ella se apoya en su pierna sin darse cuenta de lo pegada que está, y él, al ver su brillante sonrisa, solo puede pensar en lo adorable que es como hermanita. Sin embargo, luego él se mete en modo bestia y empieza a ganarle una y otra vez, dejándola devastada. Ella dice que va al baño, pero en realidad lo agarra por detrás y lo estrangula como en los viejos tiempos. Arata, jadeando, ruega que lo suelte porque tanto él como su personaje en el juego están al borde de la muerte, pero lo que realmente le preocupa es tener sus tramas presionadas contra su cuerpo mientras lucha por no activar al monstruo. Cansado de la mierda, Arata la lanza al suelo con fuerza. Justo cuando se queja de estar herido, se da cuenta de la posición en la que quedaron. Al mirar hacia abajo, Ouka lo ve como una presa atrapada. Le dice que ahora es un hombre, dejándolo helado. Luego huye, dándose cuenta de que contra Arata ya no puede. En el fondo desea que él, algún día, se ponga a la defensiva con ella. Arata, confundido como el diablo, se queda preguntándose qué quiso decir con eso de un hombre de verdad. Y agotado, se va directo a la cama. Pero sin saberlo, Kotono, en la habitación contigua, había escuchado absolutamente todo. Al día siguiente, los hermanos siguieron su rutina escolar como siempre, y al final de la jornada, el padre llamó a Arata para una charla padre-hijo. Primero quiso saber si todos estaban bien tras el gran anuncio. Entonces Arata afirmó que, desde ese día, se habían vuelto más expresivos. Sin embargo, para su sorpresa, el padre le soltó si ya había encontrado a su persona especial, remeciendo su cabeza, hecha un desastre. Mientras tanto, las chicas miraban juntas una serie romántica en la que el tipo le proponía matrimonio a su pareja en un puente. A Banri aquello le pareció cursi pero lindo, porque un tipo confesando en plena naturaleza suena romántico. En cambio, a Ouka le repugnó ver una propuesta al aire libre como si la muchacha fuera una vagabunda. Luego le preguntaron por su escenario ideal y Ouka, sin filtro, dijo que ojalá un alfa con plata en un restaurante carísimo y con un anillo de 1 millón. Acto seguido, Seiya le tiró el deja el geni y cuando le tocaron la misma pregunta, admitió que preferiría casarse con alguien que ya tuviera todo resuelto, desde cuántos hijos hasta cuántas sesiones de hot yoga por semana. No obstante, Minami aterrizó el tema con un mazazo. Lo que importa no es el lugar ni el show, sino la persona que propone, y en eso todas terminaron coincidiendo, aunque a regañadientes. Luego de regreso a sus habitaciones, Kotono comenzó a perder el control de sus emociones y finalmente lo soltó a quemarropa. Estaba enamorada de Arata. Banri intentó calmarla, interpretando que lo quería como a un hermano. Sin embargo, Kotono remarcó con brutal claridad que amaba a Arata y que quería casarse con él. Después de todo lo vivido, declaró a cada una de sus hermanas como rivales y aseguró que no pensaba perder, así de maldita sea. De vuelta con Arata, el padre confesó su preocupación por el hecho de que él aún no tuviera una futura esposa como compañera del heredero. Por curiosidad, Arata le pidió que contara que lo impulsó a elegir a su madre. Al principio, el viejo bromeó con que se enamoró de su cabello suave, pero enseguida admitió que lo atrapó su alma poderosa y brillante. Cuando Arata preguntó por qué solo tenían una foto de ella, el padre explicó que la gente verdaderamente bella odia las cámaras. Después le recordó la octava habitación secreta de la casa y Arata, entre risas tensas, comentó que ellos siempre creyeron que era una puerta a un isekai. Aún así, afirmó que entendía las razones del anuncio, que lo superarían y que estaba orgulloso de ser el hijo mayor. Como futuro heredero, prometió cuidar a sus hermanos y asegurarles una vida feliz. Cuando Arata se fue, el padre miró la foto de su esposa y con el pecho apretado, expresó lo orgulloso que estaba de haber adoptado a ese desgraciado terco como su hijo. A la mañana siguiente, Arata salió a correr, aún con la charla entre ceja y ceja. Mientras tanto, las hermanas seguían en conflicto tras la declaración de Kotono. Al cruzarse con Arata a la salida, Minami se puso nerviosa recordando lo dicho por Kotono. Él percibió el malestar e intentó que se soltara, pero ella, hecha un manojo de nervios, se escapó rumbo a la práctica para el Interhigh. Dentro de la casa, Banri regañó al perro por tragar como bestia y no mover el culo, advirtiéndole que iba camino a ser un choncho inútil. Cuando Arata los vio, se sumó al reto por negarse a correr y preferir comer como un gordito. De pronto, Banri propuso bajar la ración y el condenado perro, encabronado, mordió a Arata, echándole la culpa por el recorte. En ese instante apareció Shion, pillando algo de desayuno, y recordó a Banri que ya llegaba tarde a su reunión. Sin embargo, al ver a Arata en el suelo, ambos se quedaron dudando sobre qué diablos hacer con el tipo desparramado. Más tarde, en la práctica de tenis, Minami batalló para concentrarse, aún atorada con la confesión de Kotono. A pesar de estar fuera de forma, recibió elogios y preguntas por su secreto, y respondió con tonterías de leones y gatos para cortar el rollo. Entonces distinguió a su senpai, Nao, y la desafió a un juego por una bebida. Jugaron un partido rápido que exigía agilidad y Minami ganó. Luego, en el descanso, Nao le dijo que el Interhigh sería
sería su último torneo. Sin embargo, no estaba preocupada, porque su gran esperanza era Minami. Recordó que al principio la tomó por una mocosa arrogante y, aunque algo de eso tenía, también vio cuánto trabajaba. Deseó que ambas alcanzaran sus sueños, lo que apretó el corazón de Minami. Ella, para descomprimir, bromeó con el discurso motivacional y, nerviosa, aceptó una revancha. Después Minami se enteró de que Nao no consiguió beca universitaria y que al graduarse tendría que dejar el tenis para ponerse a trabajar. Recordó la primera vez que la conoció, ese saludo cálido y la invitación a jugar que terminó con victoria propia. Ahora solo quería despedir a Nao con una medalla de oro y convirtió esa idea en su misión. De regreso en casa, la criada llamó a Arata para pedirle un favor y le soltó un dato sobre Minami. Entonces él la encaró cuando ella hacía ejercicios. Minami se sobresaltó al verlo y, sin aviso, Arata se proclamó su entrenador. Aunque ella dijo que no lo necesitaba, él reveló que sabía de su lesión. La criada las había visto vendándose los tobillos y él pensaba quedarse a su lado durante la preparación, le gustara o no. Mientras tanto, Ouka seguía en su habitación rumiando lo dicho por Kotono. Aun cuando querían creer que Kotono hablaba al voleo, Seiha advirtió que al no existir parentesco sanguíneo, esa declaración amorosa debía tomarse en serio. Por eso Ouka continuó masticando la idea hasta entrada la noche. De vuelta en el gimnasio, Arata ayudó a Minami con los estiramientos para aliviar la lesión. Recordó cuando entrenaban juntos de niños y, a diferencia de antes, notó cuánto había cambiado su cuerpo en fuerza y definición. Acto seguido, apartó esa distracción idiota y le preguntó si ya informó al equipo sobre el tobillo, a lo que Minami respondió que no. Él intentó regañarla, sin embargo ella afirmó que quería ganar el Inter High, no solo por sí misma, sino también por alguien preciado. Después invirtió los papeles y lo puso a estirar. Cuando se apoyó sobre su espalda, él solo sintió la presión de su cuerpo y se obligó a mantener la cabeza fría, porque la situación estaba bastante jodida como para agregar estupideces. Al salir del gimnasio, Arata se topó con Kotono, que se congeló al tenerlo de frente. Era la primera vez que estaban solos desde el maldito episodio del baño. Ella, inquieta por su confesión, tanteó si Arata había estado a solas con Minami. Él dijo que sí. Luego quiso saber si Minami actuó raro. Él, nervioso todavía por la sesión de estiramientos, negó con torpeza. Cuando Arata intentó averiguar si Kotono sabía algo más, ella se puso lívida y huyó a su cuarto. Días después, Minami disputó la semifinal del Inter High. Con su senpai en mente, peleó contra el dolor y ganó, metiendo a su equipo en la final. Afuera del bus, el equipo la celebró. Sin embargo, al entrar, un latigazo en el tobillo la dejó temblando. Ahora sí lo notaba. ¿Y de qué manera? De vuelta en casa, Arata siguió ayudándola a estirar. Aún así, Minami le informó que, tras contarle al entrenador sobre el tobillo, le habían asignado un preparador privado. Arata entendió que lo despedirían tras la final, pero Minami le agradeció de corazón por todo lo hecho. En su habitación, Arata guardó los libros de estiramientos, resignado a que no los necesitaría por ahora. A la mañana siguiente, Arata, con esos abdominales cincelados de fanservice barato, entró a desayunar con Banri. Intentó advertirle que no comiera solo cereal. Ella, burlona, dijo que si engordaba, el Big Arata tendría que ayudarla con cardio caliente. Así que se callara. Arata preguntó por Minami. Banri respondió que no las había visto en todo el día. Entonces apareció Seiha con la misma inquietud, lo que los dejó con mala espina. Cuando llegaron los demás y preguntaron, ninguno sabía nada. Por ende, Shion revisó y confirmó que las zapatillas de tenis de Minami seguían allí, señal de que no estaba con su equipo en la final y que, en resumidas cuentas, había desaparecido. Corrieron a buscarla por toda la casa. Al no encontrarla en su cuarto, el pánico se desató. De pronto, para sorpresa de todos, Minami apareció en la entrada con cara de nada, diciendo que había salido a la tienda de conveniencia, como si no hubieran estado a punto de llamar a la maldita policía. Cuando le preguntan por su examen final interescolar, Minami los ignora con frialdad y afirma que lo tiene bajo control. Luego le piden a Shion si sabe algo y él responde que no. De inmediato, Arata se inquieta, así que va a su habitación esperando verla hecha mierda y llorando. Sin embargo, para su sorpresa, la encuentra comiendo feliz como cerdita, disfrutando la vida sin pudor. Entonces él le explica lo preocupado que está y ella revela que después de que el entrenador descubriera la lesión, la sacaron del equipo para no arriesgar su futuro brillante. Arata, aún más tenso, pregunta si de verdad puede permitir no luchar por esa persona preciosa de la que habló, pero Minami lo esquiva, repite que no tiene otra opción y cierra el tema. Ya casi en la puerta, él se gira y la ve sonreír sin ganas. Apenas sale, Shion aparece para encararlo y le suelta lo que no le dijo a nadie. Aquella misma mañana vio a Minami llorando sola frente a la casa, escondiéndose para que nadie la notara. Decidió hacer como que no la veía porque sabe que ella no quiere preocupar a los demás, aunque por dentro se esté rompiendo en silencio. Tras escucharlo, Arata irrumpe en la habitación de Minami, la toma del brazo y la saca afuera, donde Ouka y las demás ya esperan para ir a apoyarla en su final de tenis. En el camino, mientras el resto se angustia por llegar tarde, Minami se pierde en sus pensamientos, recordando el momento en que la apartaron del equipo después de que Nao, por preocupación, contara al entrenador sobre el tobillo. Ella rogó competir, explicó que era el último baile de Nao con el tenis y que quería darle una victoria. Nao la abrazó, agradecida, aunque le pidió que no arriesgara su carrera por esa mierda de orgullo. Entonces Arata, sin certeza absoluta, le dice a Minami que quizá tomaron la decisión
decisión correcta o quizá no, y le pide que renuncie si algo sale mal. Además le exige que no vuelva a mentirse ni a mentirles. Entre tanto, el equipo de Minami pierde el dobles, por lo tanto solo la individual puede dar el oro a Nao y a su gente. De regreso al auto, todos entran en pánico por el atochamiento y Arata piensa qué carajos hacer. En ese instante ven bicicletas de arriendo y Seiha saca la app. Arata monta a Minami a toda prisa y Shion le entrega su equipo de tenis, deseándole suerte con una mirada seca. Durante el pedaleo, Arata se revienta los pulmones, sudando como condenado. En ese ritmo le recuerda a Minami aquella tarea del Día de la Madre. Escribirle a una madre ausente duele una barbaridad y todos quedaron clavados salvo ella. En ese entonces, Minami le contó a su madre fallecida que sin ella, los hermanos se habían unido más. Arata por su parte, escribió cuánto la valoraba a Minami por sonreír incluso en lo peor. Por eso ahora le dice que, aunque no sea un genio, es una trabajadora incansable con actitud brutalmente positiva y reza para que el destino no sea un desgraciado y la recompense. En la final, Nao gana su parte del individual, de modo que la sustituta de Minami debe cerrar. Sin embargo, Minami y Arata aparecen tras la pedaleada asesina. Antes de que ella hable, Arata se inclina hasta el suelo y le ruega al entrenador que la deje jugar. Para Minami, ese partido pesa tanto como su futuro. Tras oírlo, Nao aboga por ella y el técnico cede. Comienza el juego. Cuando los nervios la quieren devorar, su familia ruge desde las gradas y Minami baja las revoluciones. Recibe primero y con oficio se lleva el punto inicial. Después sirve la rival y la obliga a correr a otro ritmo. Justo cuando Minami siente que domina, la oponente contragolpea. Ella se ve forzada a cargar el tobillo izquierdo, lo tensa y aún así arranca otro punto, al costo maldito de acercarse al precipicio. Tras una final agotadora, el equipo llora de rabia. Minami pierde el partido. Ella intenta levantarlos, se disculpa y le ofrece a Nao una bofetada por todo el discurso grandilocuente que vendió antes. En vez de eso, Nao se inclina y le agradece haberlas llevado tan alto. Pide al cielo que el juego no manche su futuro. Minami contiene las lágrimas con los dientes apretados. Mientras tanto, los hermanos esperan para volver juntos, aunque saben que tras la derrota, ella se esconde. Arata la busca y la encuentra sola en un banco. Cuando lo ve, Minami se degrada. Dice que los dejó verla hecha un desastre y que su propio equipo le dio las gracias pese a la caída. Agradece que la llevaran y afirma que ya está lista para pasar página. Entonces Arata la abraza fuerte y le ordena dejar de engañarse, no mientras está dentro de sus brazos. Minami, quebrada, empieza a preguntarse qué necesita para ser suficiente. La mejor jugadora, Wimbledon, récords a lo bruto. Quiere saber cómo carajos hacerse más fuerte para no fallar en el momento clave. Arata le asegura que la fuerza llega con tiempo y terquedad. Ella rompe a llorar con todo el corazón en su abrazo, botando la mierda que la estaba ahogando. Días después, sigue pensativa, recordando cómo Arata peleó por ella y la contuvo, y ese hormigueo interno no la suelta. Mientras tanto, Ouka discute con todos que una jugada dudosa de Minami fue válida y debió dar punto, lo que habría girado el impulso. Pide la opinión de Arata y él la ignora con frialdad, repitiendo que ahora lo único que importa es que Minami no se quedó con arrepentimientos. Minami aparece entre el alboroto y no puede mirarlo a los ojos. Ouka insiste en saber su sentir y para su disgusto, Minami ya no se aferra al resultado. Agradece no haber reventado más el tobillo. Se sienta frente a Arata y él le da indicaciones sobre la lesión. Ella responde sin girar la cara, con el rubor clavado. Aún negada con una pelota en la mano, Ouka promete mostrar lo que realmente pasó. La agita con frustración y el perro cree que es juego. De golpe la pelota se escapa hacia Minami y el animal se lanza. Arata se abalanza y la intercepta, doblándose como silla vieja para cubrirla. Luego le canta la cartilla a Ouka por su descuido y pregunta a Minami si está bien. En ese instante, Minami recuerda que tanto Ouka como Kotono confesaron amar a Arata y se pregunta si ese cosquilleo en el pecho es el mismo maldito sentimiento. Más tarde, ya de noche, Kotono sigue rumiando sus confesiones cuando Ouka golpea la puerta y pide hablar. Entra, alaba lo linda que quedó la pieza, muy de su estética, pero Kotono corta el parloteo y va al grano. Ouka la encara por la declaración a Arata y le ofrece, de hermana a hermana, ser oído si lo necesita. En lugar de agradecer, Kotono dispara, que sabe que Ouka también le confesó durante el viaje y que las vio acurrucados en el piso de la sala de juegos. Ouka entiende que aquello empujó a Kotono a blanquear todo frente a todas y aclara el maldito malentendido. Le dijo a Arata que lo amaba como ex melliza, nada más, y no pasó nada en la sala de juegos, tal como la propia Kotono vio. Kotono se acerca demasiado y pregunta si de verdad Ouka no está enamorada de Arata. Cuando ella responde que no, Kotono se alivia al punto de pedir disculpas. Aún así, cuando Ouka se retira, no puede evitar seguir pensando en el desgraciado de Arata. Después, Banri entra en pánico y suplica a cualquiera que la acompañe a su escuela de enfermería por un asunto. Como nadie puede, recurre al confiable Arata. Se cuelan por seguridad y entran. Ella admite que le da terror ir sola por miedo a fantasmas. Arata comenta que el lugar parece embrujado y Banri se encoge, rogándole que deje la mierda. A él le intriga porque eligió enfermería. Sin embargo, Banri no responde. De repente suena un golpe fuerte. Banri se aferra a él creyendo que es un espectro y Arata le dice que solo es el viento reventando las ventanas. Con ella colgada del brazo, él siente el malvavisco apretado. Intenta apartarse, pero eso la asusta más y aprieta con fuerza, obligándolo a arrastrarla por el
pasillo. De pronto, Arata la toma por detrás y le tapa la boca, ordenándole silencio. Justo en ese momento pasa un guardia y él se pregunta por qué carajos se esconden si Banri estudia allí. Entonces ella lo llama y él repara, horrorizado, en que ha estado con las manos presionando sus condenadas almohadas. La suelta al instante. Banri le recuerda cómo antes jugaban y el contacto físico era pan de cada día. Sin embargo, él, ya con la sangre hirviendo de vergüenza, entiende lo diferente que es ahora, con lo gruesa y suave que se ha vuelto Banri, maldición incluida. Luego, al llegar por fin al salón del club de Banri, ella encuentra aquello que había olvidado en la escuela, sus muñecas hechas a mano, las mismas que planeaba terminar ese día. Entonces Arata pregunta qué son y Banri, con calma y un nudo en la garganta, suelta la historia de cuando entró por primera vez a la escuela de enfermería. La llevaron a un hospital para una visita y vio a niños hospitalizados por largo tiempo. Unos jugaban con una alegría forzada y otros, hundidos, miraban el piso desde un rincón. Después observó a varios estudiantes animar al pequeño, más triste, y levantarle el ánimo. Resultaron ser voluntarios de su propia escuela. Así, decidió apuntarse al club de voluntariado para hacer lo mismo y que ningún crío volviera a salir del hospital con las manos vacías, sino con un muñeco apretado contra el pecho. Además, Banri le confiesa a Arata que eligió enfermería por algo aún más crudo. Años atrás, cada vez que visitaba a su madre enferma, se iba al baño a llorar sola. Fue una enfermera la que la levantó del suelo con palabras sencillas y una presencia firme. En ese instante supo que quería ser exactamente como esa mujer que logró iluminar a una niña hecha mierda por la tristeza. Luego regresan a casa. Banri admite que todavía le da vergüenza contarles a los demás el motivo de su vocación. Como agradecimiento por acompañarla, lanza una broma pesada sobre cuánto disfrutó sintiendo sus conspiraciones pegadas a él antes. Sin embargo, Arata decide no morder el anzuelo y la deja hablando sola, obligándola a perseguirlo con un poco de miedo y mucho sonrojo. Al día siguiente, Banri termina las muñecas y se las entrega a los niños enfermos. Más tarde le envía una foto a Arata y le agradece la ayuda, con una ternura que parte el alma y, aún así, se nota dura para no quebrarse. Días después, Ouka y su clase reciben resultados del examen simulado. Las demás le preguntan qué nota sacó y Ouka responde con su frialdad habitual que lo de siempre, lo que no sorprende a nadie. Se jactan de que siempre obtiene A y que será la próxima presidenta del consejo, sin saber que esta vez cargó con una maldita D. Ese fin de semana, temprano, Ouka se arregla para salir y Arata pregunta a dónde va. Ella anuncia que va a Yamanashi, él se sorprende, pero ella lo trata como si nada y se marcha. Arata lo confunde su destino, sabiendo que no tienen parientes allí, aunque asume que necesita despejar la cabeza después de todo lo vivido y espera que vuelva para clases. Sin embargo, pasa el fin de semana y cuando arranca el día escolar, Ouka no ha regresado. De camino al colegio, las chicas caminan juntas como siempre, pero sin Ouka al lado se les hace un hueco desagradable. Arata, inquieto, recibe preguntas de sus amigos, porque Ouka jamás faltó a clases en su vida. Él solo alcanza a asegurar que volverá. Más tarde en casa, la ausencia persiste y Ouka perderá otro día de escuela, lo que preocupa aún más a todos, conscientes de que su reputación se iría a la mierda si se supiera que se escapó. Seija pregunta a Arata si ella lo contactó y al verlo sin apuro se frustra con ganas. De golpe aparece Banri con su teléfono. Como Ouka una vez perdió el suyo, tiene activado un GPS. En la pantalla, para sorpresa de todos, Ouka figura en el monte Fuji. Las chicas se asustan, imaginan escenarios de pesadilla, pero Shion las contiene con la cabeza fría. Mientras tanto, Ouka sube sola rumbo a la cima y logra alcanzarla para quedarse una noche más. El posadero le comenta que es raro que alguien se quede tanto. Ouka responde que hay algo que necesita ver y se guarda el resto como una desgraciada encriptada. En la casa, Arata decide ir a buscarla. Banri expresa su preocupación, pero Seija declara que confía plenamente en él para traerla de vuelta. Así Arata viaja en un expreso hasta el Fuji y ya en la zona, contacta a Banri para conocer la posición exacta. Ella confirma que está más arriba. Arata deduce que duerme en un albergue de montaña y empieza a caminar con linterna en mano, sin darle importancia a la oscuridad, por su hermana preciosa, aunque insoportable. El ascenso lo deja impresionado. Ouka se metió a ese sendero sola, con los pensamientos hechos un desastre. Aún así, él sigue sin entender por qué eligió precisamente ese lugar. De vuelta en casa, Minami y Kotono no pegan un ojo por la preocupación. Cuando Kotono suelta que le inquieta más Arata que Ouka, Minami se pone rígida, pero le asegura que el muy desgraciado estará bien. Tras una hora de caminata, Arata llega al refugio y sorprende a Ouka. Ella pregunta por qué demonios está allí y él, sin florituras, dice que la está buscando. El posadero los aloja en la misma habitación, convencido de que son hermanos. Arata avisa por mensaje que la encontró y la familia respira por fin. Ya en la pieza, ambos notan lo incómodo que será dormir lado a lado. Ouka le advierte que no mire, porque va a cambiarse. Él se da vuelta con nervios, luchando contra esos pensamientos de Alabama que lo acosan, a pesar de haberla visto 1000 veces con total naturalidad. Después de cambiarse, se disponen a dormir. Arata propone bajar a la mañana siguiente, pero Ouka suelta que no piensa volver aún. Él pregunta el motivo del viaje. Ella, en cambio, quiere saber si los demás están preocupados. Arata responde que sí, y solo entonces Ouka recuerda, y le recuerda, que el Fuji fue donde sus padres se conocieron, dato que él, torpe, había olvidado. Ella reconstruye. Eran desconocidos, y su padre cargó a su madre desde la altura
altura hasta abajo cuando ella se enfermó por la altitud. A partir de ese rescate, Ouka se convenció de que la gente tiene una pareja destinada desde el nacimiento. Para rematar, plantea si algo así puede existir también entre ellos. Arata rechaza la idea, pero Ouka recuerda lo mucho que Kotono lo ama en serio, cosa que él se niega a procesar. Él nota que eso es lo que la está atormentando. Sin embargo, cuando va a decir algo más, descubre que Ouka ya se quedó dormida. Al verla de espaldas, percibe a la arrogante de siempre como una chica frágil. La implacable Ouka Shunji no es más que una humana terca. La cubre con la manta y duerme para recuperar fuerzas. Pretende bajar por la mañana. Sin embargo, al despertar, Ouka no está. En su lugar, dejó una nota diciendo que se adelantó. Arata no se traga ese papelito y contacta a Banri para ubicarla. La señal muestra que sigue en la cumbre, así que él se lanza montaña arriba. Mientras tanto, Ouka continúa su ascenso sola y al llegar, permanece allí, confundiendo a quienes la vieron el día anterior. A medida que la niebla se espesa, se impacienta y espera a su predestinado. Luego se da media vuelta, incrédula de sí misma. Arata intenta hallarla a medio camino, pero no la encuentra y con la cabeza hecha un lío, supone que ya habrá bajado al albergue. Regresa. De vuelta con Ouka, la distracción la traiciona. Se pierde entre la bruma, no hay nadie alrededor. Llama y solo responde el silencio. Resbala por la ladera y cae a un punto jodido, inalcanzable. Constata que la pierna está mal herida y grita por ayuda. En paralelo, el posadero le informa a Arata que Ouka no ha vuelto y que su equipaje sigue allí. En casa, Banri pierde la señal y se queda a ciegas. Con la muerte rozándole la cara, a Ouka le pasan retazos de vida. Recuerda cuando el padre le regaló los pendientes de su madre y le contó cómo la salvó en ese mismo monte. Para ella, el viejo fue que un príncipe que encontró a su princesa en la cumbre de Japón. Él aseguró que algún día ella hallaría a su príncipe. Ouka despierta de ese sopor y entiende el peligro real, pero resta importancia a su propio pellejo porque volvió a causar problemas a su familia. Entonces mira el pendiente, se le cae de la mano, lucha por encontrarlo en la niebla hasta que una luz se refleja en él y la guía. Al alzar la vista, ve la fuente, Arata, su maldito príncipe, plantado entre la bruma como un recordatorio de lo que su padre decía sobre el destino. Años atrás, siempre que Ouka necesitaba desahogarse, se lo contaba a su padre y el viejo la escuchaba con una sonrisa. Después de lo reciente, no pudo repetirlo, ni siquiera cuando él preguntó. Ya en el Fuji, Arata ve la herida en la pierna y no pierde un segundo. Le ordena subirse a su espalda para cargarla. Ella intenta hacérsela dura, afirma que puede caminar. Él, sin florituras y con esa autoridad de hermano mayor, la manda a cagallar y la monta sobre su espalda, decidido a sacarla de allí, aunque el monte entero se les ponga en contra. Mientras tanto, los demás hermanos se comían las uñas sin saber qué carajos pasaba en la montaña. Tanto así que incluso el padre canceló su reunión y volvió a casa con el ceño partido. De regreso en la ladera, Arata cargaba a Ouka de vuelta al sendero, avanzando lento hacia el albergue. Con la lluvia cayéndoles como maldición, a él le costaba respirar y mantener el paso. En ese trance, Ouka confesó que subió por haber visto un maldito TikTok que decía que, si uno llevaba las pertenencias valiosas de un difunto, podía reencontrarse con esa persona. Sin embargo, ahora entendía que era imposible, porque en realidad no era hija de su madre, y sentía que no tenía una familia verdadera en el mundo. Con lágrimas clavadas, admitió que ya no podía hablar con su padre como antes, aunque todos aseguraran lo contrario. Con las notas por el piso y la cabeza hecha mierda, no sabía qué hacer. Desde el centro del pecho, Arata le dijo que, pase lo que pase, seguía siendo su mellizo, y por eso las había encontrado. Además, aunque no compartieran sangre, siempre estaría ahí, con el hombro listo para recibir su llanto. Entonces Ouka se quebró, y mientras él resistía como un desgraciado tosudo, lloró contra su hombro. Poco después dejaron la posada y comenzaron el descenso. Para su sorpresa, Banri y las demás los esperaban abajo, diciendo que se angustiaron cuando Arata dejó de responder. Al notar la herida en la pierna de Ouka, Banri activó su modo madre y se puso a atenderla sin respiro. Revelaron que estaban allí porque Minami exigió que fueran tras ellos, y cuando Arata le agradeció, a Minami se le encendieron las mejillas. En el camino de regreso, quisieron saber por qué Ouka huyó al Fuji. Sin querer soltar la verdad, dijo que solo quería ver el lugar donde sus padres se conocieron. Ellos aceptaron con una amabilidad que la dejó en conflicto, porque la trataron bien pese al numerito, y entendió que no podía contar la razón real. De pronto, Arata se le venció sobre el hombro y se quedó dormido como tronco. Ouka recordó cuando en el pasado lo regañó por no ser caballero y le enseñó a ofrecer el hombro a una mujer. Él exigió igualdad y ella concedió que las mujeres también debían aportar, siempre que el hombre fuera su pareja. Ahora, con ese recuerdo punzante, no pudo evitar verlo como un posible compañero y lo dejó dormir. Al llegar a casa, todos se dispusieron a descargar el auto. Entonces Ouka notó que Arata no despertaba y que ardía en fiebre. Shion lo llevó a su cuarto y lo recostó, justo cuando el padre apareció, preocupado hasta la médula. Le contaron que Arata cargó a Ouka bajo la lluvia. El viejo lo elogió por la acción y ordenó que todos descansaran. Más tarde, Ouka se cruzó con su padre en silencio y le confesó lo duro que había sido verlo y no poder hablar como antes. Sin embargo, después de la montaña, gracias a Arata, entendió que lo seguía amando. Se fundieron en un abrazo cálido que el padre aceptó con gusto. A la mañana siguiente, Ouka volvió a la escuela y sus amigas la recibieron con alivio, aunque lamentaron que Arata estuviera enfermo. Luego, en casa, Banri cocinó unas gachas para Arata
Arata y, al terminarlas, preguntó quién quería llevarlas. Minami y Kotono se ofrecieron al tiro, cada una mosqueada por el entusiasmo de la otra. Banri eligió a Minami y al oído murmuró que le preocupaba que Kotono se pusiera nerviosa en la habitación de Arata, sin sospechar que Minami estaría igual o peor. En ese momento apareció Ouka y Seiha, apuntó que ella debía cuidar a Arata después de lo que él hizo por ella. Ouka los ignoró con desdén, dijo que el idiota musculoso estaría bien y se fue a bañar, pensando en sus próximos pasos. Al terminar, anunció que el baño estaba libre y sigilosa subió a la pieza de Arata para llevarle el tazón. Ya adentro se disculpó por lo sucedido y admitió lo feliz que estaba de que él la hubiera salvado. Además confesó que una de las preguntas que quería hacerle a su madre muerta era si estaba bien enamorarse de él. Aunque no pudiera hablar con ella, ahora tenía claro lo que sentía después de cómo él la rescató y la sostuvo. Con los demás jugando abajo, sin enterarse de nada, Ouka se quedó a solas y lo besó con ternura, dejando que el beso se alargara mientras Arata dormía. Luego tomó las gachas y salió, prometiendo volver. Sin embargo, apenas cerró, Arata estaba completamente despierto, preguntándose qué carajos acababa de pasar. Unos días después, para despejar, los hermanos fueron a la villa de vacaciones de la familia, ese lugar de veranos viejos, pero esta vez sin el padre. Arata, al imaginar su silueta dormilona, recibió por la espalda la puya de Banri, que lo molestó con la idea de sacudir la cama juntos. Él la atajó por sus ideas degeneradas. Luego miró a Ouka y le volvió el recuerdo del beso. Mientras intentaba descifrar qué había querido decir con ese "me gustas", Ouka notó su ensimismamiento y se le acercó para saber si estaba bien. Él intentó ignorarla, pero al fijarse en esos labios que ya lo habían tocado, se retorció por dentro y se esfumó. Más tarde en la ducha apareció Shion para avisarle que se había olvidado de cerrar la puerta. De paso, confesó que había salido a buscar a sus verdaderos padres y que él propuso el viaje con ese objetivo. Sin embargo, no los encontró. Le dijo a la Arata que si él no sentía curiosidad, Arata respondió que, aunque le interesaba, su padre era su padre y la sangre no definía la familia. Shion concedió que había romantizado a sus padres biológicos y que ahora sentía lo mismo que Arata. Esta era su familia real. A la mañana siguiente, con todos durmiendo, Ouka despertó temprano y notó que Arata no estaba. Se había ido a la sauna a calentar. Con la cabeza sobrecargada por la búsqueda de Shion y la confesión de Ouka, él se sobrecalentó y salió, solo para encontrársela esperándolo, lo que lo encendió aún más. Ella lo invitó a una prueba de resistencia en la sauna. Él quiso zafar, pero ella se sentó a su lado y lo dejó nerviosísimo, sabiendo lo que sentía por él. Finalmente entraron juntos, como en los viejos tiempos, aunque ahora Arata no podía dejar de mirar cómo el sudor deslizaba sus malditas curvas. De repente ella le preguntó si pensaba tener novia. Para no complicarlo, él respondió que no estaba interesado por ahora. Incapaz de soportar el calor, Arata salió. Ouka se preocupó y le preguntó si seguía sirviéndole Lala en el corazón. Al pensarlo, él admitió que ya no sentía nada por ella y que no era tan patético como para no seguir adelante. Ouka, al escucharlo, se alegró y se fue a la ducha, en guerra con sus propios impulsos, deseosa de estar cerca de él, recordando que en esas mismas saunas ya se le había encendido la chispa. De vuelta con Arata, imaginó que lo que Ouka sentía por él era similar a lo de Kotono y decidió mover ficha. Justo entonces apareció Minami y lo arrastró a un jardín de flores. No era un sitio típico para ella, aunque siendo mujer podía gustarle. Él notó cambios, como la falda para verse más femenina, a su alrededor parejas por todos lados y la sospecha de que aquello era una cita de práctica creció. En medio del paseo, Minami le pidió que describiera a su esposa ideal. Él soltó lo básico, alguien con quien estar cómodo, y el eco de las preguntas de Ouka lo dejó confundido. De pronto Arata notó que la falda aún tenía la etiqueta, y mientras Minami forcejeaba para sacarla, él se inclinó a ayudar y terminó mordiéndola para arrancarla, poniéndola nerviosa hasta la raíz. Después recorrieron el parque y sacaron fotos para recordar. No mucho después, pasaron 2 horas y Arata propuso volver. Entonces Minami dijo que estaba enamorada de alguien, aunque él no supiera de quién, se alegró por su hermana menor. Al repasar el paseo, comprendió que Minami había ensayado una cita usándolo como compañero de entrenamiento. Ella, roja y contenta, aseguró que el viaje le fue útil y corrió a comprar mercancía a juego para ambos como agradecimiento. A Arata solo le importó verla feliz. Sin embargo, la confesión de Ouka volvió a patearle el cerebro. Al día siguiente, la pandilla fue a una cascada a nadar como antaño, con trajes de baño y risas. Unos simps miraban desde atrás, creyendo que era sesión de fotos. Shion comentó, de degenerado, que tenían asientos VIP para ver las tramas de sus hermanas. Arata le recordó que eran sus hermanas, pero al mirar mejor, se le cruzaron pensamientos raros y cortó la cabeza antes de que la mierda se le fuera de las manos. Luego siguieron con lo suyo y Ouka se lanzó desde atrás, tal como en los viejos tiempos. Mientras se reía, Seiha soltó que a la gente fanática de los deportes extremos suele faltarle coeficiente intelectual y sobrarle estupidez. Ese comentario le recordó a Shion, como Seiha antes se unía a Ouka, tomándole la mano al saltar. Sin embargo, ella lo barrió con desdén y remató que su vieja amiga seguía siendo tonta como ladrillo. Acto seguido, Ouka invitó a Arata a saltar. Él, aturdido por lo malditamente bonita que estaba, se negó porque quería hacer un saludo completo en la caída. Entonces le preguntó a Minami si quería lanzarse. Ella aceptó, pero solo si Arata la acompañaba. Él cedió y en el instante, Minami le
agarró la mano y saltó a su lado. Justo después, Seiha también se tiró y Arata entendió que pese a lo grandes que están, siguen siendo los mismos hermanos imbéciles que saben divertirse. De repente Seiha entró en pánico. Al preguntar, reveló que había perdido el top interior durante la caída. Arata se retorció por dentro, consciente de que los pasteles de arroz estaban en la zona. Enseguida ambos vieron la prenda flotando hacia él y al notar el encaje negro, él la recuperó rápido, entregándosela con la cabeza en Alabama y recordándose como desgraciado que son familia. Entonces Banri anunció que quería nadar y le ordenó a Arata acompañarla. Mientras chapoteaban, Minami y Ouka observaban con un dejo de celos. Pronto ellas también se metieron al agua, con Simps cuchicheando por la vista. Arata no los culpó. Su hermana mayor era una conspiradora nata. De pronto, Banri le saltó a la espalda, lo empujó con sus melones y le nubló la mente. Le dijo que si necesitaba desahogarse, ella aquí estaría. El mudo se negó a mencionar a qué sabían los labios de Ouka y solo prometió que sería un hermano que no la preocuparía. Sin embargo, eso le recordó a Banri lo de Kotono. Se acercaron a la cascada y Banri insistió en ir aún más allá. Se pegó demasiado y Arata resbaló. Ambos cayeron. Hubo un silencio incómodo y en ese instante, Banri le dijo a Arata que lo amaba. Por culpa del rugido del agua, él no oyó nada, aunque cerca Kotono lo escuchó todo. Más tarde, cuando Arata andaba solo, Kotono le pidió ir a la máquina expendedora para pasar un rato a solas. Él sospechó que quería decir algo. Al tantearlo, ella lo evadió. Le recordó que una vez casi se ahogó en el río y aseguró que ahora era una niña grande. Arata, al mirarla de cerca, sintió que los pensamientos de Alabama lo traicionaban y maldijo el beso de Ouka en su memoria. Frente a la máquina, Kotono quiso hablar, pero se frenó. Arata la alentó a abrirse y de inmediato ella rompió a llorar con fuerza. Se culpó por actuar impulsivamente tras lo ocurrido con las demás. Él la sostuvo y afirmó que estar ahí para ella es lo que hace un hermano mayor. Ese calor le trajo a Kotono el recuerdo de cuando el padre la mimaba y la apartaban del resto, como si su ausencia no cambiara nada, hasta que un día se ahogó en el río. Todos se paralizaron y Arata saltó a rescatarla antes de que durmiera con los peces. Ya a salvo, ella se disculpó por ser una carga. Él respondió que siempre la salvaría. Desde entonces, Kotono lo miró distinto, como alguien que la pone primero, y deseó que fuera más que su hermano. Al volver, Banri los regañó por llegar tarde. Minami y Ouka notaron que Kotono logró su rato a solas y les picó el orgullo. Esa noche, fieles a la tradición, cerraron las vacaciones en la iglesia con una velada de velas. Mientras tanto, Arata seguía con el beso de Ouka, dándole vueltas y entró en pánico. Si no hacía nada, sería peor para ella, así que decidió buscar una salida. De pronto se topó con Kotono, Minami y Ouka conversando en secreto. Entendió que Kotono estaba por enfrentar su dilema y la respaldó desde lejos. Kotono se disculpó por complicar las cosas y confesó sus sentimientos reales por Arata. Admitió que vio el mensaje que Minami envió y que sabía de la confesión de Ouka en el parque. Declaró que ama de verdad a Arata y pidió perdón por su egoísmo. Para su sorpresa, Minami también confesó que lo ama románticamente y se negó a ocultarlo. Desde ese momento, dijo, serían rivales. De inmediato, Ouka se sumó y admitió que lo ama desde hace tiempo, aunque lo negara hasta ahora. Las tres, frente a frente, prometieron que sea quien sea, la elegida por Arata, y con eso el choque de destinos, las otras dos no guardarán rencor y seguirán queriéndose como hermanas. Mientras tanto, Arata, que escuchó todo, maldijo a los dioses amantes de hermanos por la mierda que le tocó ir. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabe todavía es que entre todos hay un par de hermanos verdaderos esperando por salir a la luz. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustó y quieres más, comenta resumen y me pondré manos a la obra.